6 de la mañana, 51 minutos. Es cierto que hay un brote de fiebre amarilla y que ese es un tema de interés nacional, pero es que ese no fue el único tema que tocó el presidente Petro en lo que hizo como nueva alocución presidencial. Eso sí, sin ningún anuncio nuevo, porque ya se había anticipado a todo lo que dijo el mandatario, el Ministerio de Salud, en la circular y resolución con la que se declaró la emergencia sanitaria. Sobre fiebre amarilla, esta mañana hay que decir varias cosas. La primera es que este año ya son 79 casos confirmados de fiebre amarilla en todo el país, de los cuales 46 son pacientes que han muerto, lo que significa que la mortalidad de fiebre amarilla en Colombia está en el 46% de los casos confirmados. Por eso la importancia de la vacunación, ya que se decretó emergencia sanitaria y dicen los cálculos del presidente Petro que atender este brote y vacunar a la población va a valer 600.000 millones de pesos o incluso puede llegar a 1 billón de pesos. Y anuncia el presidente que la plata va a salir de recursos que están asignados a las concesiones de vías 4 y 5G. Por eso la orden a la ANI y al Ministerio de Transporte para que haga revisiones en las concesiones a ver si alcanza la plata. Si no, el presidente dice que va a declarar emergencia económica, la misma que ya había anticipado en sus redes sociales. Más temprano, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le pidió al Ejército, los alcaldes y al Ministerio de Transporte que pongan restricciones para controlar el ingreso y salida de personas de zonas de riesgo de contagio de fiebre amarilla, es decir, donde está el mosquito picando. Eso significa un llamado a la movilidad, al control de quién sale y entra a municipios del Tolima, Valle, Arauca, Casanare, Putumayo, la isla de San Andrés, Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada. Decisión, anuncio, orden del Ministerio de Salud que depende de cada uno de los alcaldes. Ese control a la movilidad es uno de los artículos de la resolución del Ministerio de Salud en la que en Colombia se declaró emergencia sanitaria desde ahora y hasta que pasen 8 semanas sin reportar casos nuevos de fiebre amarilla. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 54 minutos. El 23 de octubre del 2002, un grupo de paramilitares vestidos como agentes del DAS secuestraron en una gallera a 4 hombres que luego fueron llevados a una finca en donde fueron asesinados, sus cuerpos fueron desmembrados y sepultados en una fosa común en zona rural de Fusagasugá. Esta dolorosa historia ocurría con frecuencia en ese momento en medio de la violencia desbordada de paramilitares y guerrilla. Sin embargo, hoy hablamos de este acto de barbarie porque por cuenta de una reciente condena en contra de un exintegrante de las autodefensas campesinas del Casanare, el país se enteró de versiones que señalan a la vieja gloria del ciclismo colombiano, Lucho Herrera, como el presunto determinador de esos hechos criminales. A Lucho Herrera lo acusan ante la justicia 3 exparamilitares: Luis Fernando Gómez, alias Ojitos, Héctor Díaz Gaitán y Óscar Andrés Huertas, alias Menudencias, quienes en diferentes diligencias judiciales desde el 2013 han venido declarando que el jardinerito habría sido la persona que les pidió que desaparecieran a Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez, José del Carmen Rodríguez y Diubiceldo Torres, quienes eran vecinos de una de sus propiedades en Fusagasugá porque supuestamente eran milicianos que lo estaban extorsionando. Sin embargo, los paramilitares luego dijeron ante la justicia que habían sido engañados, que estos hombres no tenían ningún vínculo con la guerrilla. Las declaraciones de estos 3 exintegrantes de las autodefensas llegan al nivel de detalle de asegurar que Lucho Herrera les pidió desaparecer a esas 4 personas luego de haberse reunido en Casanare con alias Martín Llanos, máximo cabecilla de las autodefensas en ese departamento. Aseguran que el exciclista los citó en su casa, les entregó un sobre con 40 millones de pesos en efectivo para comprar armas y motos y les entregó un sobre con las fotos de las 4 personas que debían desaparecer. En la tarde de este lunes se conoció un comunicado de Lucho Herrera negando con vehemencia las acusaciones de los paramilitares y diciendo que se pone a disposición de la justicia para que aclare lo sucedido. Esta acusación asombra y conmueve a los colombianos porque pone en tela de juicio a una de las más importantes glorias del ciclismo nacional. Lucho Herrera fue el mejor de los escarabajos en los 80 y 90, ganó la Vuelta a España, fue campeón de la montaña varias veces en el Tour de Francia y en el Giro de Italia, y quienes vivimos sus triunfos
Lloramos y gritamos de emoción por sus victorias en carreteras europeas. Por eso es necesario que la justicia le cuente con prontitud al país si Lucho Herrera es culpable o inocente de las graves acusaciones en su contra. Desde hace más de 12 años tienen en su poder en los viejos anaqueles de la justicia las declaraciones y todavía no se sabe si lo que dicen los paramilitares es cierto o no. La impunidad corre y el país merece explicaciones. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 57 minutos. Flojo momento para la economía colombiana, con un crecimiento en febrero del 1.77%, inferior al del mismo mes del año anterior, que estuvo en el 2.23%, y clara señal de desaceleración en el crecimiento, según el índice de seguimiento de la economía del Departamento Nacional de Estadística. No obstante, hay un efecto estacional porque el año anterior fue bisiesto y tuvo un día más. En cualquier caso, rezago evidente en sectores clave. Mire cómo se mire, como industria manufacturera, construcción y generación de energía, actividades que caen más del 3% en febrero y que ya cumplen casi 2 años de cifras negativas. Números rojos que reflejan un momento, la verdad, enredado en materia económica, no solo para ellos, para la industria, construcción y generación de energía, sino también para actividades agropecuarias y de explotación de minas y canteras, que se contraen casi un punto completo en febrero. Actividades profesionales, científicas y técnicas que caminan sobre el 0%, y hasta para el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, que registran un mediocre crecimiento de apenas el 1.6%. Todo lo contrario, y película opuesta a la del gasto en burocracia, y de manera muy concreta a las actividades de administración pública y de defensa, cuyo rubro conjunto crece al 7.63%, 4 veces más rápido que todo el resto de la economía colombiana, en un momento, no obstante, donde el palo no está para cucharas, dada la apretadísima situación de caja del gobierno, que ahora recurre al anticipo de impuestos para poder seguir gastando a manos llenas, a pesar del desplome en las proyecciones de recaudo tributario y a pesar de que ello implica un duro golpe para las empresas y mayores niveles de deuda para muchas de ellas, tras 2 años efectivamente de números rojos y de capa caída, y con muchas de ellas todavía en el debe y en el veremos, según los datos del mes de febrero. Gasto público que mueve hoy la caja registradora del gobierno en pleno año preelectoral y que jalona también sectores como el de los servicios, que creció al 3,5% en febrero, en gran medida por esa mayor burocracia y mayor gasto público. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:59 minutos de la mañana. Aunque el presidente Gustavo Petro ya poco habla de la paz total, los grupos a los que invitó a la mesa no pasan la página. El último en reaparecer fue el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, y lo hizo para cuestionar el manejo que él personalmente le ha dado a los diálogos de paz. La andanada contra el presidente incluye cuestionamientos por lo que ellos dicen son incumplimientos reiterados y su búsqueda de imponer con perfidia su fracasado modelo de desmovilización, desarme y reintegración. Mientras hablaban de paz, mientras enviaban este comunicado, ayer volvían a desestabilizar a la región del Catatumbo con combates contra la disidencia de las FARC durante más de 6 horas. En esa región, desde donde están llegando denuncias y serios cuestionamientos a los efectos de la conmoción interior decretados específicamente en esa zona y por los bombardeos de la fuerza pública contra esos 2 grupos ilegales. La controversia la encendió Jorge Bohórquez, que es el personero de Ocaña, que cuestionó que se hagan este tipo de operaciones sin importar la presencia de campesinos, de niños y por el riesgo que, dice él, representa para el desplazamiento masivo de comunidades. Le responde enérgicamente el ministro Armando Benedetti y el propio presidente Gustavo Petro, que plantea preguntas. Se hace la siguiente inquietud, o la plantea el presidente Petro: ¿por qué quiere el personero de Ocaña que se caiga la conmoción interior? Eso es para que se emborrache de alegría el ELN. No tendríamos cómo financiar al ejército. Uno a veces
veces se pregunta a quién le trabajan. El presidente Petro con esa pregunta está poniendo en riesgo al funcionario, por lo que sugiere veladamente una supuesta connivencia con grupos ilegales allí en la región del Catatumbo. Es el ELN el responsable del asesinato de miembros de la Policía Nacional y 2 militares en la Semana Santa. Crímenes que ha hecho en algunas regiones en asocio con el Clan del Golfo. El último atentado fue en Pasacaballo, en Cartagena, con un policía muerto, asesinado a manos de este grupo ilegal y un civil herido. Mientras tanto, desde Límites con el Chocó están lanzando alertas por posibles enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN por el control de la minería ilegal. En esa región, defensores de derechos humanos están hablando de una facción de las FARC que estaría fortaleciendo el brazo armado del Clan del Golfo. A pesar de toda esta situación del panorama, el presidente sigue en negación y dándole concesiones a la disidencia, como la suspensión de las operaciones militares durante un mes.